No se conseguirá tan pronto reducir situaciones anímicas complejas a una fórmula química, por eso el factor anímico hipótesis debe ser visto entre tanto como una realidad autónoma de carácter enigmático, especialmente porque, de acuerdo con toda la experiencia que nos proporcionan los hechos, parece ser diferente por su naturaleza de los procesos físico-químicos. Si en última instancia no sabemos en qué consiste su sustancialidad, lo mismo ocurre con el objeto físico, o sea con la materia. Si, entonces, consideramos lo anímico como un factor independiente, resulta esto que hay una existencia anímica sustraída a la creación y manejo conscientes del libre albedrío. Si bien podría parecer que todo lo anímico es como una sombra y tiene un carácter fugaz y superficial o, en una palabra, fútil, en realidad esas características se verifican generalmente en el caso de lo psíquico subjetivo pero no en el de lo psíquico objetivo, lo inconsciente, que representa una condición a priori de la conciencia y de sus contenidos. De lo inconsciente surgen efectos determinantes que, independientemente de la transmisión, aseguran en todo individuo la similitud y aun la igualdad de la experiencia y de la creación imaginativa. Una de las pruebas fundamentales de esto es el paralelismo que podríamos calificar de universal, entre los temas mitológicos, a los que he llamado arquetipos a causa de su naturaleza de imágenes primordiales. A uno de estos arquetipos, que es de un especial significado práctico para el psicoterapeuta, lo he denominado ánima. Con esta expresión latina se designa algo que no debe ser confundido con ninguno de los conceptos de alma cristiano-dogmáticos ni tampoco con ninguno de los que ha creado hasta ahora la filosofía. Quien quiera hacerse una representación más o menos concreta de la naturaleza de aquello cuya formulación representa este concepto, deberá recurrir preferentemente a un escritor antiguo, como Macrobio, o a la filosofía china clásica, en la que el ánima, en chino po, ogi, es vista como una parte femenina y tónica del alma. El recurrir a estas fuentes siempre está ligado, sin duda, al peligro del concretismo metafísico. He tratado de evitar ese peligro en todo lo posible, pero en él ha de caer hasta cierto grado todo intento de hacer una representación intuitiva. No se trata de un concepto abstracto sino de un concepto empírico, inseparable de la forma en la cual aparece y al que no se podría describir fuera de su fenomenología específica. La psicología científica debe dejar a un lado los pro y contra filosóficos, condicionados por el tiempo, y ver como proyecciones esas intuiciones trascendentales que han brotado en todos los tiempos del alma humana. Es decir, que debe verlas como contenidos psíquicos que han sido llevados a un espacio metafísico e hipostasiados. Históricamente, el ánima no se hila al encuentro ante todo en las sicigias divinas, las parejas andróginas de dioses. Estas se retrotraen por un lado hasta las oscuridades de la mitología primitiva y por el otro hasta las especulaciones filosóficas del gnosticismo y de la filosofía clásica china, en la que el par de conceptos cosmogónicos es designado como yang, masculino, y yin, femenino. Con toda tranquilidad se puede afirmar que estas sicigias son tan universales como la aparición del hombre y la mujer. Este hecho autoriza evidentemente a concluir que la imaginación está sujeta a este tema de tal modo que en todos los lugares y todos los tiempos se ve llevada a volver a proyectar siempre lo mismo. La proyección es, como nos lo ha enseñado la experiencia médica, un proceso inconsciente, automático, por el cual un contenido inconsciente para el sujeto es transferido a un objeto, de modo que este contenido aparece como perteneciente al objeto. Pero la proyección cesa en el momento en que se hace consciente, es decir, en el momento en que el contenido es visto como perteneciente al sujeto. Por eso el cielo poblado de dioses de los antiguos politeístas debe debilitamiento en medida nada pequeña a ese modo de ver cuyo primer representante es Ebemero y para el cual esas formas divinas son solo reflejos de caracteres humanos. Es bien fácil hacer patente que la pareja de dioses no es sino la pareja de padres idealizada o una pareja humana, de amantes, que por algún motivo aparece en el cielo. El admitir esto hubiera sido extremadamente simple si la proyección fuera un designio consciente y no un proceso inconsciente. Se puede aceptar en general que los propios padres son los individuos más conocidos para el sujeto, es decir, los individuos de los que el sujeto tiene mayor conciencia. Pero justamente por este motivo no podrían ser proyectados, pues la proyección se aplica a un contenido inconsciente para el sujeto, es decir, a un contenido que aparentemente no le pertenece. La imagen de los padres es entonces aquella que menos podría ser proyectada porque es demasiado consciente. Pero en realidad las imágenes de los padres son, según parece, las que con más frecuencia son proyectadas. Este hecho es tan evidente que casi se podría sacar la conclusión de que son precisamente contenidos conscientes los que se proyectan.
Esto se ve muy bien en los casos de transferencia, en los que el paciente ve con toda claridad que proyecta sobre el médico la imago paterna, o la materna, y comprende en todo su alcance la fantasía incestuosa unida a esto y no puede sin embargo liberarse del efecto de su proyección, es decir, del efecto de la transferencia. Resulta entonces que se conduce como si no hubiera notado para nada su proyección. Pero la experiencia muestra que nunca se proyecta lo consciente, sino que las proyecciones son previas y solo a posteriori se las conoce. Hay que admitir en consecuencia que, más allá de la fantasía incestuosa, todavía se encuentran ligados a las imágenes de los padres contenidos altamente emocionales que requieren un trabajo de conciencialización. Evidentemente es más difícil hacer conscientes estos contenidos que hacer conscientes las fantasías incestuosas, de las cuales se afirma que han sido reprimidas por una fuerte resistencia y que por eso se han vuelto inconscientes. Si aceptamos que esa afirmación es correcta, nos vemos obligados a concluir que, más allá de la fantasía incestuosa, hay contenidos reprimidos por una resistencia aún mayor. Pero cómo no es fácil imaginarse algo más chocante que el incesto, quien quiere responder a esta cuestión se encuentra en un atolladero. Si dejamos la palabra a la experiencia práctica, esta nos dice que junto con la fantasía incestuosa también hay representaciones religiosas asociadas a las imágenes de los padres. No necesito citar pruebas históricas de este hecho, son universalmente conocidas. Pero, ¿dónde está el carácter chocante de las asociaciones religiosas? Alguien apuntó una vez que en el grupo social término medio es más embarazoso hablar a la mesa de Dios, que contar un chiste de tono algo subido. En efecto, para muchos es más soportable admitir que tienen fantasías sexuales, que tener que confesar que su médico es el Salvador, pues lo primero es en última instancia biológicamente legal mientras que lo último es definitivamente patológico y ante ello se tiene el mayor recelo. Pero a mí me parece que se otorga demasiada importancia a la resistencia. Los fenómenos en cuestión se podrían explicar igualmente bien atribuyéndolos a una falta de fuerza imaginativa y de reflexión, que hacen difícil para el paciente el acto de conciencialización. El paciente no tiene quizá ninguna resistencia especial contra las representaciones religiosas, sino que lo único que sucede es que no se le ocurre que él podría considerar seriamente a su médico como un salvador o un dios. Ya su razón lo protege frente a ese tipo de ilusiones. Pero menos vacila ante la suposición de que es su médico quien cree ser un salvador o un dios. Como es sabido, al dogmático le resulta fácil tener a los otros por profetas y fundadores de religiones. Las representaciones religiosas son de gran fuerza sugestiva y emocional, tal como lo muestra la historia. Evidentemente incluyo entre estas todas las representaciones colectivas, por lo cual mi concepto abarca tanto lo que nos hace conocer la historia de la religión como todo lo que termina en ismo. Esto último no es sino una moderna variedad de las confesiones históricas. Una persona puede creer de buena fe que no tiene ninguna idea religiosa. Pero nadie puede estar tan fuera de la humanidad como para que no le quede ninguna representación colectiva dominante. Precisamente su materialismo, su ateísmo, su comunismo, su socialismo, su liberalismo, su intelectualismo, su existencialismo, etc., atestiguan en contra de lo que él ingenuamente afirma. En todos lados, sea así o asá, mucho o poco, el hombre siempre está poseído por una idea superior. La psicología sabe cuán grande es la relación de las ideas religiosas con las imágenes de los padres. La historia ha conservado imponentes testimonios de esta vinculación. Y al decir esto no nos referimos a los modernos descubrimientos médicos que sugirieron la idea de que la relación con los padres es la verdadera causa de la formación de ideas religiosas. En verdad esta hipótesis se basa en un escaso conocimiento del asunto. En primer término no se puede reducir la psicología de la familia moderna a relaciones primitivas en las que las cosas son totalmente distintas. En segundo lugar hay que guardarse de las descuidadas fantasías sobre el padre primitivo y las hordas primitivas, y en tercer término, y antes que cualquier otra cosa, hay que conocer con toda exactitud la fenomenología de la vivencia religiosa, que es algo sui generis. Las tentativas psicológicas que hasta ahora se han realizado en este campo no reúnen ninguna de las tres condiciones.